Muchos dicen que Dios prohíbe las imágenes o las estatuas, pero eso es falso. Según las Escrituras, lo que Dios prohíbe es crear imágenes, estatuas, ídolos o deidades con el propósito de adorarlos o ponerlos en el lugar que solo le corresponde al eterno Dios. Y esto según dice en Éxodo 20, 4 al 5. No te harás estatua, ni imagen semejante de lo que esté encima de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Dios tu Elohim, el Caná, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Si solo lees o te enfocas en el versículo 4, obviamente cometerás el error de entender que Dios prohíbe todas las imágenes y estatuas, pero si estudias el próximo versículo, entonces entenderás que Dios está prohibiendo las imágenes y estatuas que son creadas para idolatrarlas. Es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se dio este mandamiento en el libro de Éxodo. En la antigua cultura hebrea, el politeísmo y la idolatría eran prácticas comunes en los pueblos vecinos. El mandamiento de no hacer imágenes estaba dirigido a prevenir la adoración de ídolos paganos, no necesariamente a prohibir la creación de toda representación artística. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos donde Dios instruye la creación de imágenes y estatuas. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios ordena la construcción del Arca de la Alianza, incluye instrucciones precisas para la creación de querubines dorados en su tapa, que eran parte de la adoración y el culto a Dios en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén, según dice en Éxodo 25, 18 al 19. Y en los dos extremos del propiciatorio hará 2 querubines de oro, labrados a cincel los harás. Serán hechos un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. Del propiciatorio mismo haréis surgir los querubines sobre sus 2 extremos. En el libro de Números también encontramos un caso en el que Dios ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque en un asta, para que aquellos que fueran mordidos por serpientes venenosas pudieran mirarla y ser sanados, tal y como lo dice en Números 21, 8 al 9. Y Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla a lo alto de un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada a la serpiente de bronce, vivía. Esta serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de curación y salvación para los israelitas. Estos ejemplos indican que Dios no tiene una prohibición absoluta contra las imágenes en sí mismas, más bien se refiere a la adoración de ídolos paganos y a la fabricación de imágenes para rendirles culto. Dios prohíbe claramente la adoración de ídolos paganos. En varios pasajes, como en Éxodo 23 al 5 y Deuteronomio 27, 15, se advierte contra la fabricación y adoración de imágenes que representen falsos dioses. Estas prohibiciones se enfocan en el culto a ídolos y no en la creación artística en sí misma. En la Biblia también se nos advierte contra el peligro de adorar imágenes y atribuirles poderes divinos. En el libro de Isaías, por ejemplo, se critica a aquellos que hacen ídolos y se postran ante ellos, afirmando que son dioses, y esto lo dice en Isaías 44, 9 al 11. Los hacedores de ídolos, todos son vanidad. Sus atesoramientos nada valen y serán avergonzados. ¿Quién ha moldeado un dios o fundido un ídolo que para nada aprovecha? He aquí todos sus adeptos serán avergonzados, porque los artífices no son más que simples hombres. Júntense todos ellos y comparezcan, tiemblen y sean avergonzados a una. Estos pasajes condenan la idolatría, pero no prohíben específicamente la creación de imágenes religiosas como expresiones artísticas o símbolos de fe. Otro aspecto importante a considerar es cuando las imágenes se convierten en el centro de la adoración y desplazan a Dios. La Biblia enseña que Dios es el único digno de adoración y que no debemos sustituirlo por ningún ídolo o imagen. Esto se refuerza en pasajes como Éxodo 34, 17 y 1 de Juan 5, 21. Sin embargo, estos versículos se centran en el corazón humano y su inclinación a adorar a otros dioses, no en la creación de imágenes en sí misma. En el libro de Primera de Reyes se describe la construcción del templo de Salomón. En los detalles de la construcción se menciona que en el santuario interior había 2 querubines de madera cubiertos de oro, según dice en Primera de Reyes 6, 23 al 24. Hizo también en el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. Desde el extremo de un ala hasta el extremo de la otra había 10 codos. Este pasaje describe la creación de 2 querubines de madera de olivo dentro del templo de Salomón. Los querubines tenían 2 codos de altura, aproximadamente 4 metros y medio, y extendían sus alas sobre el arca del pacto en el lugar santísimo del templo. Este pasaje tampoco presenta una prohibición directa de Dios en relación con las imágenes y estatuas. En lugar de eso, describe la creación de estas figuras
esculturas como parte de la decoración del templo de Salomón, bajo la dirección y supervisión de Dios. El hecho de que Dios permitiera o incluso ordenara la creación de estas imágenes en el templo de Salomón sugiere que Dios no prohíbe automáticamente todas las imágenes y estatuas. Sin embargo, es esencial comprender el contexto y propósito específico de estas imágenes en el culto y la adoración a Dios. En este caso particular, los querubines no eran objeto de adoración en sí mismos, sino que cumplían una función simbólica y decorativa. Estaban colocados en el lugar santísimo cubriendo el arca del pacto, que era considerada como el trono de Dios en la tierra. Representaban la presencia y la protección de Dios en el lugar de culto, pero la adoración y la reverencia eran dirigidas a Dios mismo y no a las imágenes. Es crucial comprender que a pesar de estos ejemplos, la enseñanza bíblica central es la prohibición de adorar a otros dioses o atribuir poder divino a objetos creados por el ser humano. La adoración y la reverencia deben ser dirigidas exclusivamente al eterno Dios.